feliz miércoles, fíjate, o sea, con tener un día de asueto como el lunes, ya rápido brincamos al miércoles. Espero que estés muy bien, tú y tu familia, y vamos a comenzar con los temas del día de hoy. Bueno, pues primero que nada ya te imaginarás por la imagen que estamos hablando de una conversación. Específicamente vamos a hablar en estos días de la entrevista. Sí, cómo no. Primero que nada, acuérdate que la semana pasada y antepasada empezamos a hablar sobre para qué nos sirve una entrevista, cuáles son sus funciones, qué pretende lograr la entrevista. Y la semana pasada también estuvimos hablando sobre las personas a las que nos gustaría entrevistar, tanto famosas como gente que tenemos cerca de nosotros ahí en la casa. Pues ahorita por la situación que estamos pasando por la del COVID, es lógico que no te voy a pedir que vayas a otro lugar a exponerte, ¿verdad? A estar entrevistando a otras personas. Así es de que va a ser alguien que esté dentro de nuestra casa, dentro de nuestro hogar. En la tarea de ayer te llevaste una entrevista previa que viene para que tú hagas algunas preguntas. En tu guía te pedía 6 preguntas, pero también te decía que si necesitabas algunas preguntas más, pues que las hicieras en tu cuaderno y ahí mismo puedes ir contestándolas. Fíjate muy bien, ¿por qué es necesario? Es necesario primero pensar en lo que aquí, como nuestra amiguita, queremos obtener de información y preguntar para después llegar a tener este diálogo. ¿Por qué? Cuando no vamos preparados a una entrevista o se nos ocurren preguntas que nada que ver, pues aparte que nosotros como entrevistadores estamos quedando mal, también el entrevistado, o sea, la persona a la que le vamos a hacer la entrevista, pues se aburre más fácil. Y si esa persona nos está dando la oportunidad de su tiempo, pues hay que ser bien correspondidos. Fíjate bien, antes de que hagas tu entrevista, quiero que veas el trabajo que vamos a hacer en tu guía. Vamos a hablar sobre la biografía. Para esta biografía nosotros es que necesitamos la entrevista. Ahorita vamos a ver de qué se trata la biografía. Pero, fíjate bien, aquí vamos a necesitar los datos generales, la información general. Lógico que como esta persona todavía no ha fallecido, gracias a Dios, pues a esto lo vas a dejar vacío. Pero sí el lugar donde nació, es porque es conocido, porque es tu mamá, porque es esposa de alguien, porque es una persona valiente, responsable. ¿Qué cualidades ves en esa persona para haber decidido que entrevistes? Y si es alguno de tus hermanos, hasta el más pequeño, bueno, por ser el travieso, por ser la alegría de la casa. ¿Por qué? Por los abuelitos también. Bueno, el día de hoy no te voy a encargar que empieces a hacer toda la biografía completa, no, porque sería un trabajo muy pesado. Solamente vamos a iniciar con la imagen o fotografía, los datos generales que nos piden aquí y solo esto, que es respecto a rasgos significativos. Los rasgos quiere decir qué características tiene esa persona para que nosotros la hayamos volteado a ver y decir, a esta es la persona que quiero entrevistar. Por ejemplo, si fue tu mamá, a lo mejor pues lo primero que se te viene a la mente, porque es la mejor mamá del mundo, porque es el mejor papá del mundo, a lo mejor porque es la cocinera que hace las cosas más ricas de aquí, por ser la mamá más creativa, por ser el papá más fuerte, el más valiente, el más trabajador, o más trabajadora, nuestra mamá también, porque ha superado adversidades, porque siempre tiene tiempo para querernos, amarnos, estar ahí. Entonces, ¿cuáles fueron las cosas por las que tú te fijaste en esa persona? Te digo, puede ser tus papás, tus abuelos, tíos, primos o hasta tus propios hermanos, no importa que sean más chicos que tú. Bueno, y para esto pues ya vimos que hay que prepararnos para nuestra entrevista, pero sobre todo vamos a ver ahora para qué necesitamos esta entrevista. Bueno, primeramente la necesitamos para hacer nuestra biografía. Fíjate bien,
El inicio de las palabras, la etimología de una palabra, nos dice mucho qué es lo que significa. Por ejemplo, bio, la palabra bio es vida, ¿sí? La palabra bio es vida, por eso biología es el estudio de la vida. Por eso biografía sería la escritura, ya habíamos hablado de grafía, la escritura de una vida, de la vida de otra persona. Esa es la diferencia entre biografía y autobiografía. Biografía es de otra persona, ¿sí? Autobiografía tuya. Acuérdate cuando hablábamos de que hay que autoevaluarnos, es decir, evaluarnos a nosotros mismos. Autobiografía es hablar de nuestra propia vida, pero la autobiografía la veremos la semana que viene. Fíjate bien, biografía es un texto en el cual se narran los acontecimientos más importantes de la vida de una persona, desde su nacimiento hasta su muerte. Pues ahorita, como estamos entrevistando a la persona de la que vamos a hablar en la biografía, y bendito Dios, todavía no ha fallecido, pues solamente sería su nacimiento y vida. Todavía esta parte, pues no. Bueno, fíjate bien, vas a elegir un personaje, eso ya lo hiciste, ya desde que escogiste a quién quieres entrevistar, ya lo hiciste, escogiste a tu personaje al que vas a entrevistar. Investiga de su vida. ¿Cómo va a ser aquí investigar de su vida? Pues aquí entra la entrevista, las preguntas, porque no vas a averiguar como un detective nada más. Puedes a lo mejor checar en su Facebook, en sus redes sociales, sus gustos, las fotos, la información que comparte. Pero no hay nada más certero que preguntarle directamente a la persona, a ver, ¿qué es lo que te gusta? ¿Qué te hace sentir orgulloso? ¿Qué te hace sentir con vida? ¿Qué te hace sentir que eres una persona muy importante? Tus datos generales, tu nacimiento, etcétera, etcétera. Y aquí fíjate bien, es de lo que nos habla. Investigar su vida. ¿Cuándo y dónde nació? Es decir, no nada más en una casa, en un hospital, en qué lugar, en qué ciudad, en qué estado de la República. ¿A qué se dedica o dedicaba? Es decir, a lo mejor tu mamá ahorita es una ama de casa, pero a lo mejor trabajó hace tiempo, también importa. Fue estudiante, fue hija de familia, o tu papá también. O sea, antes de trabajar donde trabajan ahora, tuvieron otra historia pasada y hay que averiguar qué actividades importantes realizó o realiza actualmente, ¿sí? De lo que hablábamos, de dónde trabajó o los puestos que ha tenido o en lo que estudió, bueno, pues eso ya pasó, pero también esa historia de lo que ya pasó nos va a ayudar a llegar hasta el presente, que es por lo que lo estamos tomando en cuenta esta persona para la entrevista. ¿Qué aportaciones ha hecho? Es decir, ¿por qué su papel es importante en la familia, en la sociedad, en la comunidad, a lo mejor en la iglesia a la que vas, en la escuela? ¿Por qué esa persona es importante? ¿Qué ha hecho? ¿Qué la caracteriza? Y fecha en la que falleció, te digo, esta todavía no, porque pues qué bueno que esa persona está muy bien de salud ahorita y no ha fallecido. Esto no. Pero cuando se habla de un personaje histórico como el que nos pasan aquí en el ejemplo, pues que es don Miguel Hidalgo, que sí ya falleció hace mucho, pues sí, también se anexa esa información. Puedes incluir, fíjate bien, ¿qué otras cosas puedes poner en la biografía? Título de sus obras, si era un escritor, un periodista, alguien importante, un cantante, un actor, un deportista, etcétera, etcétera. Pero por ejemplo aquí, esto de sus obras sería, o la obra principal, ¿qué sería? Pues las cosas que ha hecho o que hacen sentir importante a la persona que estás entrevistando. Por ejemplo, si alguno de tus papás dice, bueno, mi obra más importante es tener un hogar bien construido. Soy ama de casa, pero el ser ama de casa significa cuidar de todos. Bueno, si para esa persona lo más importante es eso, bueno, es su obra principal. Seudónimo o sobrenombre, es decir, el seudónimo, en el caso de los escritores, es cómo a veces se cambian de nombre para
bajo el nombre de otra persona presentar su obra. Pero, o también esto pasa en los cantantes o los autores, fíjate bien, pero también esto, el sobrenombre, ¿cómo te dicen en la casa? A lo mejor alguna vez has oído que tu papá le dice, o tu mamá le dice a tu papá, mi vida, mi amor, mi cielo. Hay veces le dicen, ay, gordo, ven para acá, o ay, viejo, y no está viejo, ¿verdad? Pero es un sobrenombre, o que flaco, etcétera, etcétera. Entonces, son sobrenombres de cariño. ¿Cuáles son los pasatiempos de esa persona? ¿Dónde estudió? La escolaridad es dónde estudió. De primaria, jardín, secundaria, prepa, si tiene alguna carrera o alguna carrera técnica. Premios o reconocimientos. Esto no tiene que ser nada más de la escuela. Si a lo mejor participó en una carrera o a lo mejor por puntualidad en su trabajo o cosas por lo que la gente lo reconozca, por ser una buena persona. Datos relevantes, es decir, cosas que esa persona te quiera platicar sobre ella. ¿Cómo qué? Pues a lo mejor podrías hacer la pregunta, ¿qué más quieres que diga tu biografía de ti? ¿Por qué más quieres que las personas conozcan de ti? A lo mejor te contará de sus antepasados, de algún hecho que recuerde de cuando era niña o niño, de ahora de su vida adulta, de momentos importantes, de momentos tristes, de momentos alegres, o le puedes preguntar así, ¿cuáles han sido tus momentos más tristes? ¿Cuáles han sido tus momentos más alegres? ¿Cuáles son los momentos más importantes de tu vida? Y eso va aquí en datos relevantes. Bueno, y esto acuérdate que es cuando hablamos de una persona que ya falleció. Ahorita, como todavía está vivita y coleando, pues no. Esto es muy importante, fíjate bien. Se escribe en forma de texto de manera cronológica. Cronológica quiere decir que lo vas contando a través del tiempo. Es decir, no empiezas en medio y luego te vas al final y luego te vas al principio y andas así como que la persona que está leyendo la biografía anda como pelota que no sabe ni para dónde andas. Entonces, empezamos del año más antiguo, que es donde nació, cómo era de chiquita, luego cuando fue creciendo, cómo se desarrolló esa persona, qué recuerdos tiene, cuando ya fue más joven o adulto, qué sucedió, qué cosas importantes nos platicó, qué hechos la hacen reír, la hacen llorar, lo hacen sentir único, lo hacen sentir orgulloso, etcétera, hasta lo último que te haya contado. Bueno, desde que nace hasta la actualidad, o en su caso, cuando hablas de una persona que ya no está con nosotros, pues hasta el día que murió. Fíjate bien, cuando tú necesitas investigar una biografía, muy seguramente, pues ahorita ya existe el internet y fácilmente te vas a un ciber o en tu teléfono o tablet o computadora o celular, pues mira, rápido consigues la información. Sin embargo, cuando yo estaba más pequeña, a mí me mandaban buscar una biografía o monografía a la papelería y lo que me daban era esto. Entonces viene el personaje, el nombre y volteabas la monografía y por el otro lado aparecía su historia. Fíjate bien, por ejemplo, ahorita encontramos a veces en libros o en internet mucho este tipo de biografías en las cuales ya nos da una versión resumida del personaje. Viene la imagen, el nombre, este es el año en que nació, el año en que murió, a qué se dedicaba, por qué es recordado, cuáles son los hechos más importantes de su vida, qué representó para las demás personas. Fíjate bien, aquí dice de Benito Juárez que representó para muchos de sus compatriotas el triunfo del hombre común sobre la aristocracia, es decir, que él era muy pobre y llegar a ser presidente de la República representa así como que todos, desde el origen más humilde, puede llegar a cualquier lado. Ahora, nosotros estamos hablando de una persona de nuestro hogar y esto es muy importante. No escribas la biografía de una persona en la que no creas. ¿Por qué? Porque tú eres el escritor. Tú eres quien va a transmitirle a quienes leamos después, ya cuando estemos en la escuela y que leamos este trabajo, porque no nada más lo voy a leer yo, lo van a leer también tus compañeros. Cuando estemos en la escuela,
imagínate, si tú estás haciendo la biografía de una persona en la que no crees, te cae gordo, hasta estás tratándola mal, ni le haces buenas preguntas, ni nada, ¿tú crees realmente que vas a realizar un trabajo que lo haga sentir bien, que la haga sentir bien esa persona? Pues no. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es creer realmente en que esa persona a la que estamos entrevistando es importante. Número 1. Número 2, poner lo mejor de nuestra parte para ser esos escritores que le transmitan al público a través de este trabajo en que sí, realmente esta persona de la que están leyendo es una persona importante, es una persona que vale la pena conocer su biografía. Acuérdate que en la guía vas a hacer el trabajo de la biografía, empezando, si no tienes o no puedes pegar la fotografía de esa persona, puedes hacer un dibujo. Aquí rellenar con la fecha de nacimiento, por qué lo estás entrevistando y sobre todo cómo se llama esa persona, es muy importante. Y el día de hoy terminaremos con los rasgos significativos, es decir, aquí ponemos el nombre de la persona a la que estamos entrevistando y mínimo 3 cosas importantes por las que dijimos, esta es la persona a la que yo quiero entrevistar, esta es la persona de la que yo quiero que mis compañeros conozcan. Y el día de mañana daremos continuidad a esto. Bueno, fíjate bien, esto es el tema de español del día de hoy, que es la biografía. Sin embargo, también se nos quedó pendiente desde el viernes ahí, un trabajo que es importantísimo para mí. Hicimos un cuadernito y ese cuadernito de trabajo pues nos dijo que íbamos a hablar sobre, es que ya sabes que con eso del internet luego se anda peleando uno. Bueno, el día de ayer trabajábamos sobre la violencia en el noviazgo. ¿Te acuerdas de ese cuadernito que hiciste el fin de semana? Bueno, en ese cuadernito del fin de semana veíamos los cambios físicos y emocionales. Ayer vimos el tema del noviazgo, la violencia en el noviazgo. Fíjate bien, te quiero aclarar, y ayer ya no tuve oportunidad, ¿por qué estamos viendo estos temas? No todo el noviazgo es malo, es cierto, la mayoría son etapas muy bonitas y buenas que tenemos en nuestra vida. Pero es importante también hablar de todos esos temas que a veces o nos da pena a la gente o a veces hasta nos da miedo porque no sabemos cómo abordar esto. Y quiero que estés muy prevenido para lo siguiente. Todos estamos esperando porque la tele, las imágenes de historias de amor, que vemos, pura miel, hubo problemas, se resolvieron y tal. Pero también es necesario que sepas la otra parte de la moneda, la otra cara de la moneda, que es que a veces no todas las relaciones son positivas. Ayer lo veíamos con los amigos posesivos y también con el maltrato en el noviazgo. Y ahora vamos en el aspecto sexual. En esta etapa que estás viviendo tú, muy seguramente te vas a dar cuenta que empiezas con esa motivación de saber un poquito más sobre las relaciones sexuales. Todavía no es momento de que las tengas porque tu cuerpo está en desarrollo, está en crecimiento. Y acuérdate que también no nada más para tener relaciones hay que tener un cuerpo bonito, también hay que tener una mente y un corazón muy dispuesto y sobre todo responsable. ¿Por qué? Porque el tener relaciones sexuales con alguien no nada más implica que esa persona te va a conocer de una forma íntima, es decir, tu cuerpo, ¿sí? Ya no nada más estás compartiendo tu sexualidad o tu intimidad con otra persona. También estás, por ejemplo, abriéndote a la oportunidad de que esa persona, con sus decisiones, sus palabras, sus acciones, pues te haga feliz o también ocurra otra cosa. Bueno, entonces hay que estar bien preparados para esto y por eso es necesario más edad, porque a veces queremos vivir etapas de nuestra vida que todavía no nos corresponden. Ya vemos a
a la prima de 17, 18, 20 años o más teniendo novio o al primo y decimos, yo ya quiero eso. Pues sí, pero fíjate tú qué edad tienes y qué edad tiene esa persona. Ahora, existen otro tipo de consecuencias también el empezar a tener relaciones sexuales. Una es el embarazo temprano en adolescentes, que va a ser un tema que también lo vamos a ver en próximos capítulos de aquí de nuestro canal de YouTube. Pero el día de hoy vamos a hablar de las ITS, que es las infecciones de transmisión sexual. Fíjate bien. Abrirnos a la oportunidad de la sexualidad con una persona, o sea, de empezar a tener relaciones con una persona, implica el conocerla. Y aún así, conociendo a una persona, luego a veces no sabemos con quién ha estado íntimamente. ¿Por qué? ¿A qué me refiero? Las infecciones de transmisión sexual se contagian, como aquí se dice, esta S, sexualmente, es decir, a través de tener sexo con otras personas, ¿sí? Y que la persona con la que estás teniendo te la pase o te la contagie. Hay infecciones de transmisión sexual que son sencillas de quitar, que a veces con una medicina, jeringas, inyecciones y demás, claro, yendo al doctor, ¿verdad? Tienes que ir al doctor a que te cheque, pues se pueden quitar, pero hay algunas otras que no. Fíjate bien. En la época medieval había una enfermedad que todavía existe hasta nuestros tiempos, pero ahorita se trata, pues la medicina ha avanzado mucho, se trata diferente, que es la sífilis. Por ejemplo, la sífilis es una enfermedad de transmisión sexual. En aquel tiempo no se usaba el condón, ¿sí? A veces no se usaba el condón como, por ejemplo, lo conocemos ahora. Los métodos para no embarazarse eran muy distintos. Bueno, el caso es este. Ahorita conocemos muchos métodos anticonceptivos, es decir, para no embarazarse, para que no quede embarazada la muchacha, como es el condón femenino, el condón masculino, las inyecciones, el ritmo o simplemente también las pastillas anticonceptivas. Pero aguas, el tener relaciones sexuales con un preservativo o un anticonceptivo, el anticonceptivo te ayuda para que la muchacha no quede embarazada. Pero nada más. Los condones, las pastillas, las inyecciones, todos esos métodos anticonceptivos no te aseguran que no te vas a enfermar o no te vas a infectar de una infección de transmisión sexual. Eso es muy diferente, porque a veces un hombre o una mujer pueden usar condón, que luego vamos a ver de qué tipo de condones, porque el condón masculino es de una forma y el condón femenino es de otra forma. Y pueden usar condón, pueden estar usando pastillas o inyecciones para no embarazarse, pero si uno de la pareja tiene alguna enfermedad o alguna infección de transmisión sexual, se la puede pasar al otro. ¡Tarán! Así es. Y luego ahí es donde entran muchos pleitos porque dicen, pero si yo no la tenía, ¿de dónde me la contagió? ¿O con quién estuvo antes que yo? ¿O desde cuándo está infectado o infectada esa persona? Entonces, ahí, por eso te digo, cuando uno se abre la oportunidad de la sexualidad, de tener relaciones con una persona, no es nada más porque te guste ya, no. Quiere decir que lo conociste y todavía aún así conociéndolo, falta qué tan sincero o sincera ha sido esa persona con respecto a las parejas que ha tenido. Por ejemplo, yo no te voy a hablar del montonal de infecciones, porque no creas que estas son las únicas, ¿eh? Hay un montón, pero te voy a hablar de las más comunes. Por ejemplo, el virus del papiloma humano. Por ejemplo, en 5º año, generalmente a las señoritas se les inyecta para esto. Cuando yo estaba chiquita, no pasaban a mi escuela porque esa vacuna no existía.
ahora ya existe, pero es necesario que se pongan diferentes dosis antes de que la señorita empiece a tener vida sexual. ¿Para qué? Para que haga realmente efecto. Pero vamos a ver de qué se trata. Esta infección provoca verrugas, sí, así como las verrugas que luego ves así de las brujas y ese grano bultoso y todo eso, bueno, pues así también. Esta infección provoca verrugas en varias partes del cuerpo. ¡Sas! ¿Qué quiere decir esto? Que no nada más aparecen en el área íntima, en el área genital. O sea que puede haber un quemón por ahí de que, mira, se contagia por contacto sexual. El tratamiento puede ayudar, pero la enfermedad no tiene cura. Fíjate bien esto. Crónica puede durar años o toda la vida. ¿Qué quiere decir? Esta enfermedad maltratada por haber estado aunque sea solo una vez, con una persona que tiene este virus del papiloma humano, te puede durar por años o toda la vida. Fíjate bien, o sea, súper importante. Esta otra, la gonorrea, es una infección bacteriana dolorosa, tiene secreciones, por el pene o la vagina, es decir, que salen líquidos de olor y viscosidad diferentes a los que generalmente tendrías, y aparte duele. Bueno, la recuperación se suele curar en semanas, pero también se contagia por contacto sexual. Bueno, el herpes genital, este es muy común. Son infecciones de transmisión sexual frecuente caracterizadas por dolor, llagas. ¿Qué quiere decir? Te van a salir llagas en la vagina o en el pene o alrededor de él. Entonces, fíjate, son cosas dolorosísimas, mi vida. ¿Estás dispuesto a empezar así? Entonces, lo primero que hay que hacer es conocer a la persona con la que ya en unos años vayas a tener a lo mejor la apertura de las relaciones sexuales, pero no es nada más de que, ay, me gustó, está bien guapo y ya. No, porque ahorita sobre todo, estas son infecciones, pero tenemos también enfermedades como el SIDA, para el cual no se había encontrado hasta el momento la cura y lleva a la muerte muchísimos millones de personas. Y también es, en su mayoría, hay otras formas de contagiarse, pero en su mayoría la transmisión es sexual. Entonces, mi amor, siempre que hablamos de estos temas, yo les digo a mis alumnos, no se trata de motivarlos a que, ay, ya vayan a pensar en sexo desde ahorita. No se trata de eso. Se trata de agarrar las cosas con responsabilidad. En una novela, en una película, ves que, ay, se vieron, se gustaron y ya están encamados, ya están teniendo sexo. Pero es una ficción, es una película, son actores que para eso les pagan. En la realidad, las consecuencias de ese tipo de actos pueden ser muy diferentes. Por eso es necesario que cuando una persona decide empezar a tener una vida sexual, sea de una manera responsable. Y por eso ahorita todavía no es tu tiempo. Pero ¿por qué es necesario platicarlo? Para que tú desde esta edad vayas tomando conciencia de que van a pasar muchas cosas en tu vida que probablemente te vayan a tentar y vas a decir, ay, ¿lo hago? ¿No lo hago? ¿No lo hago? ¿Si lo hago? ¿Qué? Y primero hay que usar la cabeza, el cerebro para pensar, porque a veces nos gana el sentimiento y nos vamos ahí, pero las consecuencias de nuestras acciones siempre quedan. Bueno, perdón. Bueno, muy bien. Entonces, en nuestro cuaderno vamos a estar trabajando de la siguiente manera. Fíjate bien, ya te dije lo que vamos a hacer en la guía. Aquí, por si se quedó alguna bacteria de mi tosecilla. Bueno, vamos a hablar qué es la biografía y qué debo poner en la biografía. Es decir, de lo que hablábamos de los datos que te aparecieron en la pantalla.
Bueno, pues por mi parte eso es todo. Nos vemos el día de mañana. No quería que se alargara este video, pero entre más temas vemos, luego a veces se nos hace un poquito más largo. Te quiero mucho. Bye bye.